Si crees que el anime consiste únicamente en personajes lanzando poderes, transformándose y gritando durante 20 minutos, probablemente todavía no has encontrado la serie adecuada. Porque el anime puede ser un thriller psicológico, una historia sobre la soledad, una tragedia, una película de ciencia ficción o incluso un drama deportivo capaz de ponerte completamente en tensión. Así que hoy vamos a hacer algo diferente, 8 películas y series de anime que, por un motivo u otro, creo que merece la pena ver al menos una vez. Y no hace falta que seas un gran aficionado del anime para disfrutarlas. Empezamos con una película que probablemente sea una de las más incómodas de toda esta lista, Perfect Blue, dirigida por el maestro Satoshi Kon en 1997. La historia sigue a Mima, una cantante que decide abandonar su grupo para intentar convertirse en actriz. A partir de ese momento su vida empieza a complicarse y cada vez resulta más difícil distinguir entre lo que está ocurriendo realmente y lo que está pasando dentro de su cabeza. Pero lo impresionante de Perfect Blue no es solamente su historia. Satoshi Kon juega constantemente con nuestra percepción y consigue que nosotros mismos dudemos de lo que estamos viendo. Una escena puede terminar y la siguiente hacerte cuestionar si aquello que acabas de ver realmente ocurrió. La película habla de fama, identidad, obsesión y de cómo la imagen pública de una persona puede terminar destruyéndola. Y aunque se estrenó en 1997, muchos de sus temas parecen incluso más actuales que los de hoy. Si te gustan los thrillers psicológicos, esta es una película imprescindible. Y también recomendar su película Paprika, una obra de arte también. Samuráis, hip hop. Sobre el papel parece una combinación completamente absurda, pero Shinichiro Watanabe consiguió convertirla en una de las series más estilosas de los años 2000. Samurai Champloo sigue a tres personajes muy diferentes que emprenden un viaje por el Japón del periodo Edo. Mugen es impulsivo y prácticamente impredecible, Jin disciplinado y silencioso, y Fu es quien termina consiguiendo que los dos viajen juntos. Pero lo que realmente hace especial a la serie es su identidad. Las peleas tienen una coreografía increíble, la animación tiene muchísimo estilo y la banda sonora mezcla hip hop, jazz y música tradicional japonesa. Y aquí está la clave. Watanabe no utiliza el hip hop simplemente como una curiosidad, lo convierte en parte del lenguaje de la serie, hasta el punto de que resulta difícil imaginar Samurai Champloo con otro tipo de música. Si quieres una serie con acción, personalidad, humor y una banda sonora espectacular, esta es una apuesta segura. Ahora vamos con una película que cambió para siempre la percepción que mucha gente tenía del anime, Akira, estrenada en 1988. La historia nos lleva a Neo Tokio, una ciudad reconstruida después de una enorme catástrofe, donde seguimos a Kaneda y Tetsuo, dos jóvenes pertenecientes a una banda de motoristas. Cuando Tetsuo entra en contacto con algo que no debería haber encontrado, empieza a desencadenar una situación que amenaza con cambiarlo todo. No voy a contar mucho más porque Akira funciona mejor cuando descubres por ti mismo hacia dónde va. Lo que sí que tienes que saber es que visualmente sigue siendo una barbaridad. La cantidad de detalle, la animación y la forma en que está construida. Neo Tokio sigue impresionando décadas después de su estreno. Pero detrás de todo ese espectáculo hay una historia sobre poder, violencia, miedo y una sociedad que parece estar constantemente a punto de explotar. Si quieres entender por qué Akira se convirtió en una de las obras fundamentales del anime, tienes que verlo. Ahora cambiamos completamente de género. Nada de superpoderes ni mundos fantásticos. Monster. Thriller psicológico y probablemente uno de los absorbentes que puedes encontrar en anime. La historia comienza con el Dr. Kenzo Tenma, un neurocirujano japonés que trabaja en Alemania y que toma una decisión médica que termina cambiando completamente su vida. Años después, descubre que la persona que salvó podía estar relacionada con una serie de acontecimientos terribles, y a partir de ahí comienza una investigación que lo llevará por toda Europa. Lo interesante de Monster es que no necesita recurrir a monstruos para crear tensión. El verdadero peligro son las personas y sobre todo las decisiones que toman. La serie plantea preguntas bastante incómodas sobre la naturaleza humana. ¿Qué convierte a alguien en un monstruo? Si una persona nace siendo mala o si las circunstancias pueden convertirse en algo diferente. Es una serie lenta, especialmente comparada con muchos animes actuales, pero si tienes paciencia puede convertirse en uno de los thrillers más adictivos que hayas visto. Si alguna vez has pensado que el anime no es para ti, ve con Cowboy Bebop, porque es bastante difícil explicar exactamente qué género es. Es ciencia ficción, es western, cine negro, comedia, acción y también una historia tremendamente melancólica. Spike Spiegel y Jet Black son dos cazarrecompensas que recurren al sistema solar intentando ganar suficiente dinero para sobrevivir. Después se unirán Faye, Ed y Aang, formando una tripulación que difícilmente podía ser más peculiar. Pero la verdadera historia está en sus personajes. Todas llevan algo detrás, un pasado, una pérdida o algo que todavía no han conseguido superar. Y esta es la razón por la que Cowboy Bebop funciona tan bien. Parece una serie sobre gente persiguiendo criminales por el espacio, pero debajo de todo hay una historia sobre la soledad y sobre personas que no saben cómo seguir adelante. Y después, evidentemente, la música de Yoko Kanno, con jazz, blues, rock y prácticamente cualquier cosa que pueda darle personalidad a una escena.
Si solo vas a probar un anime de esta lista, probablemente este será más fácil para empezar. Y ahora quiero recomendar algo completamente diferente, The Fierce Slam Dunk, una película de 2022 escrita y dirigida por Takeyu Inoue, el creador del manga original. Y aquí tengo que hacer una confesión, no necesitas saber absolutamente nada de baloncesto para disfrutarla. La película utiliza un partido como escenario, pero realmente está hablando de sus personajes, de sus familias, de sus pérdidas, de sus inseguridades y de la necesidad de demostrar a ti mismo que puedes conseguir algo que parecía imposible. Además, la animación combina el 3D y el 2D de una manera que consigue transmitir una sensación de movimiento espectacular, especialmente durante el partido. Pero lo mejor es que Inoue entiende algo fundamental. Un partido de baloncesto solamente es emocionante si te importan las personas que están jugando, y cuando llegas a los momentos importantes, ya no estás viendo simplemente un partido, estás viendo todos los que estos personajes han vivido para llegar hasta ahí. Aunque nunca hayas leído Slam Dunk, dale una oportunidad porque probablemente te sorprenda mucho más de lo que esperas. Y ahora viene probablemente la película más difícil de esta lista, La tumba de las luciérnagas, dirigida por Isao Takahata y estrenada en 1988. La historia sigue a Seita y Setsuko, dos hermanos que intentan sobrevivir en Japón durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Y no voy a contar absolutamente nada más porque creo que esta es una película que tienes que descubrir por ti mismo. Lo que sí puedo decirte es que no es simplemente una película triste. Takahata consigue que te encariñes con sus personajes y que entiendas perfectamente los vulnerables que son, y precisamente por eso cada momento difícil tiene mucho más impacto. La guerra tampoco se presenta como un espectáculo lleno de grandes batallas. La película lo observa desde la perspectiva de dos niños que simplemente intentan sobrevivir mientras el mundo que conocen se está desmoronando. Es preciosa, devastadora y probablemente no quieras volver a verla durante mucho tiempo. Pero creo que cualquier persona que disfrute de cine debería verlo al menos una vez. Y para terminar tenemos Neon Genesis Evangelion, probablemente uno de los animes más influyentes y discutidos de la historia. A primera vista parece una serie de ciencia ficción bastante convencional de mecha, adolescente pilotando enormes unidades de combate para enfrentarse a unas criaturas misteriosas conocidas como ángeles, pero a medida que avanza la serie se interesa cada vez más por las batallas y cada vez más personas que están detrás de ellas. Shinji, Asuka y Rei son personajes profundamente inseguros, cada uno con sus propios problemas y con una relación bastante complicada con las personas que les rodean. Y ahí es donde Evangelion se vuelve realmente interesante. Utiliza una historia de ciencia ficción para hablar de aislamiento, miedo al rechazo, depresión, necesidad de afecto y dificultad para relacionarse con los demás. Además, Hideaki Anno consigue que la serie vaya cambiando de tono hasta convertirse en algo mucho más psicológico y experimental de lo que uno podía esperarse al principio. No siempre pretende darle respuestas claras y en algunos momentos incluso quiere que te sientas confundido, pero precisamente por eso sigue siendo una obra de la que habla décadas después de su estreno. Y estas serían mis 8 recomendaciones, desde el thriller psicológico de Perfect Blue hasta la ciencia ficción de Akira, pasando por el western de Cowboy Bebop, el drama deportivo de Slam Dunk, la tragedia de la tumba de las luciérnagas y la complejidad psicológica de Evangelion. 8 obras completamente diferentes y quizá esa sea precisamente la mejor forma de descubrir el anime. No tienes que pensar en él como un género concreto, puedes contar prácticamente cualquier tipo de historia. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué anime añadiríais vosotros a esta lista? Y sobre todo, suscribiros y dale campanita para tener más vídeos como este. Muchas gracias y hasta la siguiente.